Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles un tema que estoy seguro que ha estado en la mente de muchos, especialmente de los fans de la pareja turca del momento. ¿Se imaginan de qué estoy hablando? Sí, así es, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título de hoy es bastante directo y promete mucho. Kerem Bürsin reacciona, ¿qué oculta de Hande Erçel? Y créanme, vamos a desgranar cada detalle, cada señal, cada posible pista que pueda existir para entender mejor esa conexión tan especial entre ellos y si, efectivamente, hay algo que Kerem podría estar guardándose o quizás simplemente protegiendo. Antes de lanzarnos de lleno en la especulación y el análisis, les recuerdo la importancia de la suscripción. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto. Denle al botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos encanta traerles lo último y lo más interesante del mundo del entretenimiento, y con su apoyo podemos seguir haciéndolo. Ahora sí, prepárense porque vamos a meternos de lleno en este misterio. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una de las más seguidas y adoradas en el panorama turco y francamente, a nivel internacional. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Senkalkam, la química entre ellos fue palpable, no solo en pantalla, sino también fuera de ella. Lo que empezó como una amistad y una relación profesional, floreció rápidamente en algo mucho más profundo, capturando la imaginación de millones de fans que se enamoraron perdidamente de su relación. Los hemos visto juntos en eventos, compartiendo momentos íntimos en redes sociales, apoyándose mutuamente en sus carreras. En resumen, parecían la pareja perfecta. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las especulaciones y los rumores nunca están muy lejos. Y con Kerem y Hande las preguntas sobre su relación son constantes. ¿Qué tan seria es? ¿Hay planes a futuro? Y lo más intrigante de nuestro título de hoy, ¿qué podría estar ocultando Kerem Bürsin sobre Hande Erçel? Esta última pregunta es la que genera más debate. ¿Oculta algo en el sentido de que hay secretos que no comparte? ¿O acaso hay aspectos de su relación que él prefiere mantener privados, lejos del ojo público y de la constante presión mediática? Para abordar esto, primero debemos analizar las reacciones de Kerem. Hemos visto a Kerem en entrevistas y hasta en entrevistas, siempre mostrando un cariño y respeto inmenso hacia Hande. Sus palabras sobre ella suelen ser elogiosas, destacando su talento, su belleza, su personalidad. Habla de ella como una compañera increíble, una persona maravillosa. Pero a veces en esas mismas entrevistas, uno puede percibir una cierta cautela. No es que sea evasivo, pero sí parece tener un filtro. ¿Por qué ese filtro? Podría ser simplemente parte de su naturaleza reservada, o quizás, y aquí es donde entra la especulación, hay un deseo deliberado de proteger la intimidad de su relación. Pensemos en el fenómeno de los couple goals. Kerem y Hande se convirtieron en un referente de pareja para muchísimas personas. Y cuando una relación alcanza ese nivel de exposición y admiración, la presión para mantener una imagen de perfección puede ser abrumadora. Quizás Kerem, al ser un poco más reservado que Hande en redes sociales, intenta mantener un equilibrio. Él comparte lo suficiente para mantener conectados a los fans, pero no tanto como para que la relación se sienta invadida. Esto no es ocultar algo en un sentido negativo, sino más bien una estrategia de autoconservación, tanto para él como para Hande y su relación. Por otro lado, está la cuestión de los rumores. El mundo del espectáculo está plagado de ellos, y la relación de Kerem y Hande no ha sido inmune. Se han rumoreado rupturas, celos, e incluso en algún momento que su relación era una estrategia de marketing. Ante estos rumores, las reacciones de Kerem y de Hande suelen ser de desmentido o, más a menudo, de ignorarlos por completo. Cuando Kerem responde a estas habladurías, tiende a ser con calma, a veces con una sonrisa, restándoles importancia. Esto podría interpretarse de varias maneras. Podría estar ocultando su frustración ante los falsos rumores, pero elige no darles más energía. O tal vez, su reacción es una forma de proteger a Hande de la negatividad. Si él reaccionara con enfado, eso solo alimentaría el circo mediático. Su actitud serena podría ser una forma de decir, esto no nos afecta, seguimos adelante. Otra faceta a considerar es el nivel de detalle que Kerem comparte sobre su vida privada.
A diferencia de Ande, quien comparte más momentos de su día a día, viajes y experiencias personales en sus redes, Kerem tiende a ser más selectivo. Publica fotos con Ande, pero a menudo son momentos capturados en eventos o instantáneas más generales de su vida. Esto para algunos podría ser una señal de que hay aspectos de su relación que no quiere que salgan a la luz. ¿Qué podría ser? Tal vez son conversaciones privadas, detalles de sus rutinas diarias, o simplemente momentos de intimidad que él considera sagrados y no para el consumo público. No es necesariamente que esté ocultando algo perjudicial, sino más bien, que valora su privacidad y la de Ande. Piensen en el contexto de las relaciones en la era digital. Todo se magnifica. Un simple comentario, una foto, un like, o la ausencia de uno, puede ser objeto de análisis exhaustivo. Kerem, siendo un actor de renombre con una base de fans muy activa, seguramente es consciente de esto. Su reacción, o falta de ella, ante ciertos temas podría ser una estrategia calculada para mantener el control sobre la narrativa de su relación. No se trata de engañar a nadie, sino de preservar la autenticidad y la paz dentro de su vida personal. Ahora, ¿qué pasa si interpretamos ocultar en un sentido más profundo? ¿Podría Kerem estar protegiendo a Ande de algo? Tal vez hay presiones externas de las que no somos conscientes, o aspectos de su vida profesional que él prefiere mantener separados de su relación. Si Kerem reacciona de manera calmada ante las críticas o los rumores, podría ser porque está asumiendo una carga emocional para que Ande no tenga que hacerlo. Él podría ser el escudo de la relación, absorbiendo la negatividad para protegerla. Esta es una teoría que, si bien no tenemos pruebas contundentes, se alinea con la imagen de caballero protector que muchos fans tienen de él. Analicemos algunas situaciones específicas. Cuando han habido periodos de silencio en las redes sociales de Kerem sobre Ande, o viceversa, siempre surgen preguntas. ¿Están bien? ¿Se han distanciado? La reacción de Kerem ante estas preguntas, cuando decide responder, suele ser tranquilizadora. Un simple mensaje, una foto compartida, o un comentario cariñoso en una publicación de Ande, puede ser suficiente para disipar las dudas. Su reacción en estos casos es en sí misma una forma de comunicar que todo está bien, sin necesidad de entrar en detalles escabrosos que podrían generar más especulación. Es una forma sutil de gestionar la percepción pública. También es importante considerar la naturaleza de su profesión. Ambos son actores y están constantemente expuestos a la opinión pública. Sus carreras dependen en parte de su imagen. Si Kerem revelara demasiados detalles íntimos de su relación, podría correr el riesgo de desvirtuar esa imagen o de poner a Ande en una posición incómoda, especialmente si ella prefiere mantener esa parte de su vida más privada. Su ocultar podría ser simplemente una decisión inteligente para salvaguardar tanto su relación como sus carreras. Hemos visto a Kerem en entrevistas donde se le pregunta directamente sobre sus planes de futuro con Ande, como bodas o hijos. Su reacción suele ser de una sonrisa pícara, o un aún es pronto para hablar de eso, o un estamos disfrutando el momento. Estas respuestas, aunque esquivas, son respuestas. No está negando nada, pero tampoco está confirmando nada. Está creando un espacio de incertidumbre que permite que la relación evolucione sin la presión de expectativas inmediatas. ¿Está ocultando sus verdaderos planes? ¿O quizás simplemente no tiene esos planes definidos aún, y prefiere vivir el presente? Ambas son posibilidades y la segunda parece más plausible dada la juventud y el éxito que ambos están experimentando. Es fascinante observar cómo gestionan su relación. Si Kerem estuviera ocultando algo negativo como infidelidades o problemas graves, la presión de los medios y los fans probablemente habría salido a la luz en algún momento. Dado que no hay indicios concretos de eso, es más probable que lo que Kerem oculta sea simplemente su deseo de tener una vida privada, de proteger a Ande del escrutinio constante, o de mantener un control sobre la información que se comparte públicamente. Podríamos pensar en los fans más acérrimos. Ellos analizan cada detalle, un anillo en la mano de Ande, un comentario de Kerem en una foto antigua, una coincidencia de lugares en sus viajes. Cualquier cosa puede ser una pista. Y la reacción de Kerem ante esto podría ser, en parte, una especie de juego. Él sabe que los fans están observando y quizás, a veces, deja pequeñas pistas para mantener vivo ese interés, o simplemente disfruta de la devoción de su comunidad. Pero, de nuevo, esto no es ocultar en un sentido de engaño, sino de gestión de la narrativa.
Otro aspecto a considerar es la diferencia cultural. Aunque ambos son figuras públicas modernas, las expectativas en Turquía sobre las relaciones y el matrimonio pueden ser diferentes. Kerem, como hombre, podría sentir una responsabilidad adicional de proteger a Hande y su reputación dentro de su propia cultura. Su reacción o reticencia a compartirse y ciertos detalles podría ser una manifestación de estas normas culturales, adaptadas a su vida en el ojo público. En resumen, si Kerem Bürsin está ocultando algo de Hande Erçel, es probable que no sea en el sentido de secretos oscuros o problemas graves. Más bien, su reacción y su forma de gestionar la relación pública sugieren un deseo de 1. Proteger la intimidad de su relación mantener ciertos aspectos de su vida privada lejos del escrutinio público. 2. Salvaguardar a Hande actuar como un escudo contra la negatividad, los rumores y la presión mediática. 3. Controlar la narrativa gestionar la información que se comparte públicamente para mantener un equilibrio entre la conexión con los fans y la privacidad. 4. Preservar sus carreras evitar que los detalles de su vida personal afecten negativamente su imagen profesional. 5. Vivir el presente disfrutar de su relación sin la presión de expectativas externas sobre el futuro. Su comportamiento, lejos de ser sospechoso, parece más bien el de alguien maduro y protector que valora su relación y busca preservarla en un mundo donde la fama puede ser tanto una bendición como una carga. Las reacciones de Kerem, sus palabras medidas, su presencia en redes, todo ello forma parte de una estrategia para mantener una relación sólida y auténtica, tanto para ellos dos como para sus seguidores. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Ha sido un viaje fascinante a través de las posibles interpretaciones de las reacciones de Kerem Bürsin respecto a su relación con Hande Erçel. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay algo más que se les escape a nuestra vista? Me encantaría saber sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. ¿Creen que Kerem oculta algo en un sentido negativo, o simplemente protege su privacidad? Dejen volar su imaginación y compartan sus ideas. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Si disfrutaron de este análisis y quieren ver más sobre sus parejas favoritas del mundo del entretenimiento, asegúrense de darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Denle al botón de suscribirse y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Adiós.